Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Comenzamos una nueva edición de 30 minutos para conocer a otro personaje de la ciudad. Y en este caso realmente vale la pena conocer la historia de don José o Pepe que nos visita hoy aquí en 30 minutos. Aunque no todos lo saben, él es nuestro Miguel Ángel. Decíamos que estamos con el Miguel Ángel de Bahía Blanca. ¿Por qué? Porque él hace mucho tiempo ya pintó los frescos de la catedral de nuestra ciudad. Y no solamente de la catedral, sino de muchísimos templos de Bahía Blanca y la zona. José, muchísimas gracias por venir. Bueno, gracias a ustedes por invitarme. Sí. ¿Cuántos años tienes, José? Tengo 93 años. No, Cumplí el día 17, o sea, antes de ayer. hace poquitos días Hace cumplió poquitos días, sí. 93 años. 93 años, sí. Sí, Y una larga historia. sí. No solo por los años, sino por la cantidad de cosas que ha hecho en su vida, ¿no? Así es, sí. Sin dudas, va a quedar su recuerdo pintado en las paredes de los templos de Bahía Blanca. Sí. Cualquiera que vaya a un templo de nuestra ciudad debe mirar al techo y ver lo que usted ha hecho, ¿no? Sí, sí. Mucha gente lo identifica con eso. Sí, en Pringle, por ejemplo, pinté la iglesia, pero también hice el escudo municipal. Gané el primer premio, así que el escudo municipal que hay de Pringle es mío. Entonces me recordarán por eso. Y después en los Sí. frescos de las distintas parroquias Esto, e iglesias. sí, restauré en la iglesia de Tandil en 1984 y después en el 82 hice la iglesia de Raus, Sí, provincia está de Buenos Aires cerquita también. de ahí. Sí. Y después fui a Patagones, que era el 200 años de Patagones era. Sí. Y ahí restauró la iglesia también. Restauré la iglesia también. Sí, sí. En un ratito volveremos a hablar del tema de la pintura, de su pasión, de su oficio, de su arte. Sí. Pero vamos a empezar por el principio, por su historia que comenzó en otro continente, en otro país. En España, sí. Sí. Bueno, yo la verdad que tengo mucha edad y hubiera querido que mi padre no hubiera muerto tan joven, porque murió con 44 años de un ataque al corazón. Entonces eran otros tiempos que no sé si no se cuidaba bien la gente. Él era el sostén de la casa y a mi madre la dejaron con 5 hijos chiquitos. Entonces, para que no me juntara yo con mi hermano, mi madre me hizo los trámites con una amiga suya que era muy adicta al asilo de San José, un asilo de huérfanos, y me pusieron ahí. Yo tenía 8 años. Años muy difíciles en España. Muy difíciles. Estamos hablando de la década del 30. Le estoy hablando del año 1934. Sí, Un par de años después comenzaba la guerra civil. sí, sí. Un Yo recuerdo tremendo con la eso. guerra civil tenía 10 años y estaba dentro del asilo. Sí. Era el asilo tenía unos sótanos inmensos, porque era la casa de un almirante, y donde está el asilo San José se llama Plaza del Almirante por el palacio que tenía ahí. Bueno, eso lo hicieron
auxilio de guerra, o sea, para todo el vecindario, cuando tocaban las campanas, no tocaban a misa, tocaban alarma. Entonces la alarma se metía la gente dentro del sótano ese, que era por los bombardeos. Sí. Yo, cuando vi la puerta abierta, en vez de meterme en el sótano, salía corriendo y me iba a mi casa y me escapaba. Y me decía mi madre, Pepito, otra vez estás escapado. No, pues, y yo digo, mamá, si muero quiero morir contigo, aquí en casa, no allí, tan solo. Y así eran los años que habíamos vivido en España. ¿Y cómo era la vida en el asilo? ¿Una vida complicada? ¿Usted lejos de su familia, de sus hermanos, de su madre? Sí, sí. Éramos 72 chicos, sí. Y había 12 hermanas que nos cuidaban y estaban allí. Hermanas de San Vicente de Paúl, de la Caridad. Sí. Y, en fin, era una disciplina muy grande, porque no podíamos hablar durante los almuerzos. Teníamos que escuchar a uno que le tocaba la vida del santo de ese día. del santo de ese día. Y teníamos que estar en silencio. Bueno, y todo era así. Después, yo formaba parte del coro también. Eso me alegraba mucho, porque veo que Argentina a lo mejor tiene un poquito de fama de triste, pero es porque no se canta. Uno va, por ejemplo, al País Vasco y hay la cantidad de coros que hay. Y en España todos los pueblitos tienen un coro para cantar. Y el coro es alegría, es el canto. Aquí se canta poco, sí. El coro, el canto, le ayudó a soportar la tristeza de estar solo allí en ese asilo, ¿no? Sí, sí, sí. Mi madre no podía llevarnos caramelos y eso tiene que ser para 72. No podía ser para mí solo. Así que, sí. Fueron épocas muy difíciles desde lo económico, también para su familia en aquella época. Sí, muy difícil. Había hambre. Sí, hambre, sí, estaba todo racionado, sí. Y cuando terminó la guerra, casi se puso peor todo, porque no había trabajo y había muchas necesidades. Estaba auxilio social, que era para repartir comida, o sea, son comedores populares que había, y a nosotros nos daban la comida esa, pero la comida esa no nos gustaba. Pero es como hay una fábula que hay otros pobres peores. Iba un pobre y se lo llevaba la comida esa, nosotros nos quedábamos solamente con el pan. Así estábamos. Sí. ¿Hasta qué edad estuvo en el asilo? Yo estuve hasta los 12 años, 13, sí. ¿Y después? Sí. Después mi madre, ya quise salir, me sacó y terminé los estudios en la Plaza Nueva, en la Escuela del Estado, y el profesor me dijo, señora, haga estudiar a este niño que tiene muy buena memoria. Pero mi padre le dijo, lamentablemente lo tengo que poner a trabajar. Entonces
me llevó con un primo suyo que era escultor y lo que más hacía era la Virgen de las Angustias, que era la patrona de Granada, es la patrona de Granada, y eso hacía muchísimo. ¿Y usted lo Pero ayudaba? yo lo ayudaba, primero amasando barro en un patio umbrío. Le amasaba barro para el taller, sí. Cuando me presentaron a mi tío, yo fui a darle un abrazo, dice, estábamos en el taller, dice, un momento, dice, en la cocina soy tu tío, pero aquí en el taller soy don Antonio para todo el mundo. Antonio Rada Fernández se llamaba, sí. Así. Era la disciplina que había en todo, así. La disciplina también la sintió en el asilo, en un momento en el cual usted dibujó, puede ser, a una docente y a partir de allí tuvo algunas consecuencias. Sí. ¿Qué pasó? Yo dibujé una caricatura de un profesor. Sí. El profesor cuando entró vio la caricatura en la pizarra y a la hora de salir dice que salgan todos menos José Fuenterrada. Y se quitó la correa del cinto y me pegó una paliza, ¿sí? Entonces, primero sentí alegría de que me había descubierto. Digo, entonces se parece. Pero después no, porque me pegaba en la cara. Entonces empecé a gritar y acudieron las hermanas y me salvaron. Sí. Desde entonces se me puso ya mal estar ahí. Terminó la guerra civil, pero mientras tanto ya Europa estaba convulsionada con la Segunda Guerra Mundial. Sí. La presencia del fascismo, usted hasta tuvo en un momento un vínculo con grupos fascistas de Mussolini allí en Granada. Está muy bien, sí. Los camisas negras, que fueron una división, ahí nos enseñaban a cantar el himno giovinesa, era Salve o popolare Roi, salve o patria immortale, son dignate tu l'eroi, por amor al ideale. Era el himno. Ustedes en España. ¿Qué? Ustedes estaban en España y sin embargo los camisas negras llevaban negras, sí. su disciplina, su signo, Sí. su... Nos llevaron a un actitud. hospital que había un refugio, el Hospital Refugio se llamaba, que estaba fuera de la ciudad por los bombardeos, y ahí estaban también los camisas negras. Sí, porque sabían de que no iba a ir la aviación ahí, porque estaba puesta la Cruz Roja con una sábana grande, y pintaban una cruz roja y ahí no tocaban. Era un código de guerra. Un código de guerra. Sí. Años Sí. muy convulsionados en Europa y mientras tanto aquí en América, en Argentina, estamos en un proceso de cambios también muy fuerte. Sí. En unos minutos vamos a hablar de lo que fue la llegada a Argentina Sí. y la decisión, el momento de partir, que no fue sencillo. La historia de muchos inmigrantes resumida en la Sí. suya. En unos minutos hablamos de su viaje a Argentina, ¿puede ser? Muy bien. Vamos a seguir conversando con José, la historia de un inmigrante, pero que además de ser inmigrante de una infancia muy dura, llegó a Argentina, llegó a Bahía Blanca y aquí fue el pintor de obras que la mayoría de los bahienses conocen, disfrutan y tal vez no sepan que el autor está aquí con nosotros. Ya venimos.
Vamos a seguir conversando con José, que nació en España, vivió tiempos muy difíciles, muy convulsionados en el viejo continente, en medio de las guerras, la guerra civil de España y luego la Segunda Guerra Mundial. Momentos dramáticos de hambre, de violencia, de muerte, de búsqueda de nuevos horizontes. José, el primer vínculo con Argentina, ¿cómo es? Antes del viaje, ¿es cierto que usted estuvo cerca de Eva Perón en un viaje a España? Sí, Eva Perón fue a Sevilla primeramente y después a Granada. ¿Sí? En Sevilla, al bajar del avión, le cantamos el himno nacional argentino. ¿Habían aprendido el himno? Nos enseñaron a cantar el himno. Y ella quedó sorprendida de eso. Sí. En Granada le hicieron un gran recibimiento. Entró en la Plaza del Carmen, que es la plaza del Ayuntamiento de Granada. Entró en una carroza enjaezada toda la andaluza, vestida ahí. Y el alcalde estaba también ahí en la carroza, y ella estaba con un mantón de Manila, está ahí. Y fue un recibimiento, a nadie se le hizo ese recibimiento como a Eva Perón. Sí. Además llegó con regalos, un panorama distinto al que podemos vivir hoy, ¿no? En donde el país pobre, por decirlo de alguna manera, somos nosotros. Vendían zapatos, pero claro, eran a un precio acomodado, y zapatos argentinos tenían muy buena fama por el cuero. Entonces hacían colas así, en las zapaterías para comprar zapatos. Para comprar los zapatos, sí. Sí. Ese fue un momento de encuentro con Argentina, ¿no? Descubrir el himno, conocer a Eva Perón. Sí, ya por ellos, porque se escribían con mi tía de Fuente Vaquero, se escribían mucho. Y mi tía, claro, nos tenía al tanto de todo. ¿Su tía vivía allá en Argentina? No, mi tía estaba, sí, en Fuente Vaquero, sí. ¿Y en Argentina quién estaba? En la Argentina estaba mi tío Pepe, se fue en el año 1928. Antes de la guerra. 28. Fue mi padrino. Yo nací en el año 26, 1926. Y él, 2 años después, él se vino a Argentina. Me bautizaron allí y él fue mi padrino. Aprovechando que era mi padrino, le pedí venir aquí a trabajar y me contestó esas palabras. Después vino ¿Qué respondió él en su momento? Cuando usted le dice ya grande, ¿usted ya tenía qué edad cuando quiere venir a Argentina? Ya tenía 20 y tantos años. 20 y tantos. Sí. ¿Y usted quería venir? Hice el servicio militar en Sevilla. En medio de la guerra. Solicité, en Sevilla estuve en el año 45 y 46 y parte del 47, que es cuando fue Eva Perón, en el año 47. Sí. Me acuerdo las cosas que pasaron allí. Lo más grande fue la muerte de Manolete, sí. que fue el 28 de agosto del año 47. El día de San Agustín. Sí, el día de San Agustín, sí. Y la visita de Eva Perón, sí. Lo más grande que hubo ahí. ¿Y sí. allí le nacieron las ganas de viajar a Argentina? Sí, yo tenía una gana grande, porque me hablaba mi tía, me hablaba de los descamisados, de Perón, de todo eso, de todas las conquistas que había en todo eso. Digo, qué país hermoso, porque claro, como estábamos con Franco ahí, que era todo falange, todo era militar. Era todo un terror. Sí. Uno tenía deseo de ser así. Y ahí le escribió a su tío, ¿y su tío qué le respondió?
Mi tío me respondió eso, que aunque coma en España pan y cebolla, que me quedara en su tierra, que me quedara en mi tierra, en España, que él había sufrido mucho. Porque él vino, en la época que él vino, creo que después o derrocaron a Irigoyen Sí, sí, en el 1930 sí, derrocaron a Irigoyen. 1930, sí. Y estaba todo convulsionado así. Y él era barbero, peluquero, barbero de hombre, así. Y sí, sufrió mucho, sí. Y a pesar Hasta del que consejo tuvo. de su tío, usted se vino. Sí, porque después fue un amigo, y contó cómo era yo y cómo estaba España, así. Dicen, nadie se imagina cómo está España ahora. Sí. Y después me mandó el pasaje en el vapor Alcántara, inglés, ¿sí? Y la carta de llamada con el libre desembarco, que eso era imprescindible. La carta de llamada decía que me tenía que dar trabajo, tener trabajo por 2 años. Y después lo que tenía que ganar, en fin, está a cubierto. Usted Y que venía no con un trabajo. y tener trabajo, sí. Y después que no podía reclamarle nada a España, o sea, el regreso, que no podía reclamarle nada a España, todo eso. ¿Y cómo fue la Ese era separación de la familia? el libre desembarco. ¿Qué? ¿Cómo fue la separación de la familia? Ah, muy triste, porque me decía que ya no me veían más. Y digo, yo les prometo a ustedes de que los voy a llevar a todos. Y los traje a todos después. Los traje a todos. ¿Cómo fue su llegada a Bahía Blanca? En 1955 le metieron fuego al archivo de la catedral. Empezaron por ahí. Y le metieron fuego a otra iglesia así que no prosperó mucho, pero en eso sí ahumó bastante la catedral. Fue el 15 de julio de 1955. Tuvo un problema el gobierno y a Monseñor Tato y Novoa lo echó. Un momento de crisis entre el gobierno y sí, la iglesia. Entonces el Papa excomulgó a Perón. Claro. Quemaron las iglesias en distintos lugares del país. Aquí sí, en Bahía Blanca también. Sí. Y a partir de ese episodio... A partir de ese episodio me llamó el padre Rodríguez, Felipe Rodríguez, que era párroco de San Lungaray, lo hicieron párroco de la catedral, es decir, para ver si podía pintar eso, en fin, lo que se había ahumado y todo eso. Ahí empecé a pintar la catedral. Y después empezaron otras iglesias. Ahí. Y todas las imágenes bíblicas que hay pintadas en el techo de la catedral, todas las hizo usted. Sí. No tenía andamios, los pedíamos por ahí, pedíamos andamios, todo eso. Después sí, después me compré los andamios. Fui a Olavarría, en Olavarría pinté la iglesia. Está una pintura muy linda que tenía. José, sí. ¿qué significa Bahía Blanca para usted? Bahía Blanca, sí. La verdad que me lo dio todo. Sí. Y formó una familia numerosa. Nos casamos 3 años después, sí. Tenemos 5 hijos preciosos, sí. 4 mujeres y un varón, sí. ¿Y muchos nietos? 16 nietos. Y 4 bisnietos. Sí. José, una familia grande, sí.
¿Ha vuelto a España? Sí, volví en el año 82, sí. Que estaba difícil la vida también acá. Había billetes de 1 millón de pesos. Sí. Yo a mi cuñada le regalé una cartera con un billete de esos, 1 millón. Pepito, esto es mucho, no. Se creía que era $1 millón. No, No. ni cerca, una de las tantas crisis que hemos tenido aquí. Sí, sí. Pepe, ¿se arrepintió alguna vez de haber viajado de España a Argentina, aquel primer viaje? Sí. Lo que veo es que la Argentina está en una situación que no tendría que estar. Yo no sé. Creo que nos falta mucha educación a todos los latinos. Me parece a mí. Sí. Porque uno ve estos países tan chiquitos, lo bien que están y cómo se arreglan. Sí. Algo nos falta. Sí. También escuchar a la gente grande, con su experiencia, Sí. que nos vaya guiando por el camino, ¿no? Sí, sí. Tan lindo como podría ser vivir, pero trabajar. He trabajado muchísimo. Ha ido el padre Rodríguez muchas veces a la iglesia y decía, hoy madrugó, es que no me fui todavía. Hoy madrugó, no, me quedé toda la noche pintando. Sí, sí. Es un buen mensaje. Es el oficio más lindo que hay, porque uno trabaja solo, iluminado, es lo más lindo, sí. Sí. ¿Usted es creyente? ¿Es creyente? Sí. Imagino pintando esas obras de arte en las iglesias debe ser muy fuerte. Es fuerte, sí, sí. ¿Y de vez en cuando pasa por la catedral o por otra iglesia a ver su obra? Sí, muchas veces uno entra así y recuerda, sí. Sí. Con 74 años pinté la iglesia del Corazón de María. La cantidad de escaleras que he subido y he bajado, sí. Pero qué bien estaba. Me sentía tan bien, sí. Sí. Hoy podemos disfrutar su obra. Llegó la vejez, sí. Tuve 2 ACV. Me salvé de milagro, sí. ¿Le tiene miedo a la muerte? No, ya no. Ya hice todo, sí. Hay un epitafio en Granada a un médico que mató la falange, los falangistas. ¿De qué forma se queja, pero con qué calidad? Dice, la muerte es nuestro único fin natural. Ni la temas, ni la desees. Mírala como amiga, si Dios te la manda a su tiempo. Pero aborrécela si el hombre por la violencia le hace aligerar sus pasos. José, muchas gracias por venir. Ha sido un gusto charlar con usted. Gracias. Gracias a ustedes. Sí. Hemos conocido la historia entrañable de José, un inmigrante español con una larguísima historia y cuya obra está reflejada en muchísimos techos y paredes de iglesias locales. Vale la pena conocer esa obra y vale la pena conocer la historia de José y la historia de tantos inmigrantes, tantos abuelos que tienen mucho para decirnos y lamentablemente no siempre tenemos o nos hacemos el tiempo para escucharlos. Hoy nos dimos ese gusto y el próximo sábado nos reencontraremos con otro programa de 30 minutos y otra gente que tiene historias para contar. Gracias.